Vamos a hablar de ecuaciones matemáticas. De la resolución de la ecuación cúbica. Que es un asunto del cual se habla en todas. Vamos a situarnos a fines del siglo XV en Europa. Gran efervescencia cultural. El amigo Gutenberg ha inventado la imprenta y la ignorancia se bate en retirada. Las nociones acechan detrás de cada puerta y el pobre indocto ya no sabe dónde meterse para evitar que los conocimientos lo tomen por delante o por detrás. Me gustó esa presentación falsa, por otra parte, de este final del siglo XV, ¿no? Hay universidades, Bolonia, París, Oxford, que se han convertido en centros de educación, de ciencia superior, en fin. Y empiezan descubrimientos matemáticos. En 1494, nuestro amigo Luca Pacioli publicó un libro titulado Summa de Aritmética, no sin cierta gracia. Y en ese libro Pacioli trataba las matemáticas usuales de su tiempo, resolvía las ecuaciones de primer grado, que son esas que aprendemos en el secundario antes de que el estupor se adueñe de nuestras neuronas. En fin, ahí donde se despeja X para llegar a un resultado, ¿no? Pacioli llamaba a la incógnita CO, no X, CO, que era abreviatura de cosa, la cosa que había que determinar. Qué curioso, ¿no? Además, para abreviatura, CO como abreviatura de cosa es poco abreviar. Sí. Sin embargo, Pacioli era pesimista respecto de la resolución de lo que se llamaba la ecuación cúbica, y se llama. Aquella en la cual una de las incógnitas aparecía elevada al cubo. Para él, por ejemplo, resolver, no haga mucho caso de esto, pero esa x3 más bx2 más cx más d igual a 0 era imposible. No importa, si tuviéramos un pizarrón, podríamos hacer. Pero lo que conviene saber es que Pacioli decía que la resolución de estas ecuaciones era imposible, como era imposible, o como es imposible la cuadratura del círculo, etc. Y entonces, claro, basta que uno diga que un problema es imposible para que todos los algebristas empiecen a tratar de resolver. Aparece un tipo, un tal Escipión del Ferro. Me gusta ese nombre, Escipión del Ferro. ¿Cómo te llamas? Escipión del Ferro. Que aceptó esta especie de desafío de Pacioli y descubrió una fórmula que resolvía la llamada ecuación cúbica disminuida. Era una más fácil. Me parece recordar que la ecuación cúbica tiene una incógnita al cubo y otra al cuadrado. Y esta es disminuida, creo que tiene una sola cubo. Bueno, parece que Del Ferro mantuvo en absoluto secreto su solución. No te decía cómo hacía para resolverla. Y esta actitud tenía sus razones, porque los matemáticos como Del Ferro tenían que estar preparados para librar ciertas batallas académicas que eran muy frecuentes en aquella época, con retadores que aparecían por ahí, y las consecuencias de una humillación pública podían ser desastrosas para una carrera. Así, cuando uno descubría algo y no lo hacía público, tenía un arma importante para esas oposiciones que había. Y si un oponente aparecía con un problema a resolver, pues Del Ferro podía contraatacar con estas ecuaciones cúbicas disminuidas, cuya solución nadie sabía, y ahí esas cosas. Era gente que tenía tiempo para todo. Ustedes dirán, ¿qué cosa? Mire, retarse a ver quién resuelve esta o aquella ecuación. Bueno, examinemos el mundo en que vivimos y es mucho menos razonable. Del Ferro guardó el secreto hasta la vejez y a punto de morir se lo confesó a un discípulo que tenía, Antonio de Fior. Dijo, Antonio, vení. Mira, dice, yo sé resolver las ecuaciones cúbicas disminuidas, es así. Bueno. Y el discípulo, lleno de orgullo, lo primero que hizo una vez que espichó Del Ferro fue retar al científico Nicolò Fontana para piantarlo de la universidad. Fontana era un pobre tipo que había sido desfigurado por los soldados franceses en su juventud. No podía hablar con claridad, entonces le decían el Tartaglia, el Tartajoso, el Tarta. Y entonces, de Fior, el discípulo de Del Ferro, le envió a Tartaglia 30 ecuaciones cúbicas disminuidas para ver si las resolviera. A que no,
¿A que no sos capaz de resolver estas 30 ecuaciones cúbicas disminuidas? Le dijo al TAR. Y Tartaglia estuvo en una fría. Le dieron un plazo para resolver, se acercaba el día final, no se le ocurría nada. Pero la noche del 13 de febrero de 1535, Tartaglia descubrió la solución de las ecuaciones cúbicas disminuidas. Y entonces, bueno, le mandó el resultado y de Fior, el discípulo del perro, humillado para siempre, se tuvo que retirar. Así eran las cosas. Así eran las cosas en el nivel académico. Uno tenía que demostrar su versación a cada momento. No estaría mal que sin recurrir a estas contiendas, a estos combates, a cierta gente se le exigiera la demostración de sus destrezas cada tanto para evitar que se eternizaran en sus cargos algunos longipietros que de ecuaciones disminuidas saben poco y nada. Pero entonces apareció en escena un milanés, del cual vamos a hablar hoy, que es el titular de esta charla. Girolamo Cardano. El Tano, Cardano. Que nadie retruque nada, ¿eh? Uno de los más grandes matemáticos italianos, se había enterado del reto de Tartaglia, y mejor dicho, del triunfo de Tartaglia, y deseaba conocer más detalles de estas nuevas soluciones. Y antes de presentarse empezó a estudiar el asunto. Vamos a ver quién es Cardano. Cardano había nacido, porque era un tipo raro también Había nacido en 1501, parece que nació muy enfermo porque habían ensayado con él, pobre, varias medicinas abortivas, nació medio muerto, lo tuvieron que bañar en vino caliente para que reaccionara. En fin, tenía toda clase de defectos físicos, pobre, fuertes palpitaciones, le salían fluidos del estómago y del pecho, tenía hernias, hemorroides y una enfermedad caracterizada por una gran descarga de orina, aproximadamente 5 litros diarios. Andaba fenómeno, sí. Tenía pánico a los lugares altos, a los lugares en los que se había visto algún perro. A veces se pasaba hasta 8 noches sin apolillar y contaba hasta 1000 muchas veces en esas noches para adiestrarse en matemáticas. Y en las raras ocasiones en que no padecía una de sus horribles enfermedades, Cardano, que se había acostumbrado al dolor, se infligía él mismo algún dolor físico, porque no podía estar sin ellos. Entonces, él decía que el placer consistía únicamente en el alivio que venía después de un dolor fuerte. Y tenía tanta angustia cuando no sufría físicamente que había elaborado un plan para morderse los labios, para retorcerse los dedos, para pincharse los músculos tiernos del brazo izquierdo hasta que le salían las lágrimas. En fin, tenía otros problemas además. Consiguió unas notas excelentes en la Universidad de Padua en sus estudios de medicina, pero le negaron el permiso para ejercer porque era hijo ilegítimo. Fue rechazado también en Milán, se había trasladado a la pequeña ciudad de Sacco. Y así su vida cambió, porque una noche soñó con una bella muchacha vestida de blanco, y como le daba enorme importancia a sus sueños, casi se vuelve loco cuando pocos días después en el mercado encontró una mina que era igual a la que él había soñado. Pues la cortejó durante varios días y se casó. Se llamaba Lucia Bandarini, y que era la mujer de sus sueños, en el más literal de los sentidos. Era astrólogo Cardano también, llevaba amuletos, era vidente, decía que predecía el futuro a partir de las tormentas. Además, sentía la presencia de un espíritu protector, creía en los espíritus guardianes. Él escribió que algunos espíritus guardianes habían protegido a personajes de la historia, como Plotino, Sinesio, Flavio Josefo, amigo de este programa, etc. Y Girolamo mantenía animadas conversaciones con su espíritu protector, cosa que llamaba la atención de los vecinos y de los familiares. También se interesaba en el escolazo, le gustaban los dados, ganaba mucho, tenía mucha suerte a los dados, y
y escribió un libro sobre los juegos de azar, publicado en 1633, que fue el primer tratado serio sobre las probabilidades matemáticas que se usa para establecer las recompensas lógicas en el pase inglés. Saber que el que busca un 5 tiene que pedir 3-2 de usura es algo que se conoce gracias a nuestro amigo Cardano. Entonces el libro se lleva a todos los escolazos del pase inglés. Sí. Cuando alguno dice, busco un 5, ¿quién me da 2-1? Claro. Dice, no te doy 2-1, te doy 3-2. Bien. Ahí se interesó Cardano por esta derrota que Tartaglia le había infligido a Delfior, al descubrir la solución de estas ecuaciones cúbicas diferentes. Cardano le escribió entonces a Tartaglia, le pidió la solución, el otro se hizo rogar, pero bueno, al final, después de tantos ruegos y muchos juramentos, le juraba que jamás lo iba a revelar, Tartaglia aceptó. Pero un día se presentó ante Cardano el joven Ludovico Ferrari. Buscaba laburo. Y Cardano había tenido ese día un buen presagio porque había graznado una urraca, y ya sabe que cuando grazna una urraca algo bueno sucede. Claro. Y aceptó al muchacho Ferrari como criado. Y al año Ferrari Sí. se convirtió en discípulo y colega de Cardano y le confesó que él conocía el secreto que Tartaglia le estaba negando. Y empezaron a trabajar los dos juntos, hicieron muchísimos progresos. Y descubrieron no solo la solución de la ecuación cúbica disminuida, sino de lo que se llama la ecuación cúbica general. Era mucho más difícil. E incluso llegaron a resolver ecuaciones de cuarto grado o cuárticas, que usted conoce también. Pero había un problema. No podían publicar los descubrimientos sin quebrantar el secreto de Tartaglia, porque Tartaglia algo les había dicho, ¿entendés? Sí, sí. Habían empezado a trabajar con cosas que Tartaglia le había dicho y habían llegado mucho más lejos, pero no, le habían jurado silencio a Tartaglia. Y entonces estaban ahí. Pero en 1543 Cardano y Ferrari viajaron a Bolonia y allí se enteraron que el primer descubridor de las ecuaciones cúbicas disminuidas había sido Delfer, aquel que antes de morir le había confiado su secreto a Delfior. Y entonces dijeron, más qué secreto ni nada, nosotros lo publicamos. Y así apareció la pieza maestra de Cardano, la Ars Magna, que para él, se llamaba así porque para él el álgebra era el gran arte, y yo estoy casi de acuerdo. Bueno, Tartaglia, imagínese el Tarta, bramó de furia. ¡Jue! Decía. Protesto. Bueno, y se armó el lío, Tartaglia tiró la bronca, pero no le dieron bolilla, la vista. Y, sin embargo, los días triunfales del pobre Cardano no iban a durar mucho. Era un desdichado, pobre Cardano, no, imagínese. La chica con la que había soñado se murió muy joven, a los 31 años. Lo dejó al matemático con el corazón roto, con 2 hijos y una hija. El mayor, Jean Baptista, se había convertido en médico, pero apareció otra vez la tragedia. Este muchacho médico, Jean Baptista, estaba casado con una mujer que le había dado 3 hijos, pero ninguno le pertenecía realmente a Jean Baptista. Y tamaña infidelidad, imagínese usted, lo llevó al muchacho a una crisis nerviosa. Entonces le preparó un pastel lleno de arsénico a la esposa. ¿Qué menos? Claro, cosa que funcionó tal como esperaba Jean Baptista. Pero la justicia lo aprendió y fue decapitado Jean Baptista. Así que así le iba al pobre Cardano. Amén de todos sus dolores. Cardano perdió amigos, perdió su carrera, perdió las ganas de vivir. Otro hijo que tenía Aldo era chorro. En 1562 abandonó Milán y aceptó un puesto de profesor en Bolonia, pero tampoco tuvo paz. En 1570 lo detuvieron por hereje, porque a la iglesia no le gustaban las consideraciones astrológicas de Girolamo. Había escrito también un libro titulado En alabanza de Nerón. Tampoco le gustó esto a nadie. O sea, no tenía el arte de la simpatía tampoco Cardano, y no sabía ubicarse bien del lado de los poderosos. O tal vez estaba atrasado en su idea del poder. Claro. Creía que Nerón todavía era poderoso. En fin, pasó la última etapa de su vida en Cana. Lo soltaron y a los 2 años se murió.
Dejó obras que reúnen 7.000 páginas y que abarcan un conjunto impresionante de temas científicos y otras materias. Es impresionante, nos causa a veces gracia, una gracia malsana, yo creo, el examen de tanta desdicha, Y en los matemáticos parece que es moneda corriente. Recuerdo ahora a Évariste Galois, que era, pobre muchacho, una gran inteligencia, que ya a esa edad estaba al borde de algunos descubrimientos interesantísimos, y se batió a duelo para defender a una muchacha. Se batió a duelo con un Gil para defender el honor de una muchacha, y lo mataron. Pero qué curioso que un matemático venga a morir en un duelo por defender una mina. Se supone que los matemáticos se dejan matar por el sistema métrico decimal. Pero cabe que nosotros dediquemos hoy esta recordación de Girolamo Cardano, el desdichado y genial matemático, a él mismo y a todos los que, como él, han sobrellevado la desdicha y han sido tan grandes como para, a pesar de esa desdicha, regalar alguna cosa. Estaba pensando mientras titubeaba en que aún superior es el trabajo del artista, que convierte esa misma desdicha en algo superior. ¿Acaso Cardano hacía cosas que no construía con su desdicha? Grandes cosas, pero no construidas con su desdicha, sino a pesar de ella. El artista a veces utiliza su desdicha para hacerla florecer en obras, y es casi mejor. Entonces me parece bien dedicar a quienes con su propia infelicidad construyen algo que puede ser la felicidad de Goethe. Como el Werther, por ejemplo. Como el Werther de Goethe. ¿Y con qué tango podemos ilustrar estas consideraciones acerca de un matemático? Ya se sabe que nuestra erudición matemática es casi nula. Bueno, vamos a utilizar un tango cuyo título resume. Cuyo título es el total de nuestro conocimiento matemático. Uno canta Agustín Irusta con Lucio de Mare en homenaje a Cardano.